La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holber Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola, bienvenidos a la tercera clase de tercer año medio. Mi nombre es Paula Torrealba y soy profesora del Liceo de Música. ¿Comenzamos? Vamos entonces. El objetivo de nuestra tercera clase es interpretar a través de un método de análisis las marcas del texto donde se deslizan pensamientos, sentimientos y emociones del enunciante. Pero antes, vamos a recordar lo que hicimos en la clase número 2. Aprendimos un método para analizar discursos escritos y también textos. Ya me imagino que, al igual que Batman, que nos va a acompañar en la clase de hoy, estás algo dudoso o confundido con lo que vimos la clase anterior. No te preocupes, presta mucha atención a lo que viene ahora. Lo que revisamos la clase anterior son los recursos expresivos, ¿ya? O los recursos lingüísticos. Y revisamos 3. Los modalizadores, el léxico valorativo y los recursos expresivos. Recuerda que los recursos lingüísticos son aquellas palabras que deslizan pensamientos, sentimientos y emociones del emisor. Recuerda que los modalizadores muestran, evidencian la actitud del emisor. El léxico valorativo muestra la valoración positiva o negativa del emisor y los recursos expresivos muestran los sentimientos y emociones del emisor. Por lo tanto, la clase número 2 lo que hicimos fue aprender un método de análisis paso a paso para poder usar los recursos lingüísticos y poder interiorizarnos en los pensamientos, sentimientos y emociones del emisor. ¿Qué método de análisis revisamos? Vamos a mirar los pasos para que te puedas recordar. Recuerda que el primer paso era identificar el tema y la tesis. El tema se identificaba con la pregunta de qué se habla y la tesis con la pregunta ¿qué idea defiende el emisor? El segundo paso que revisamos fue cuál es la motivación o la intención comunicativa del emisor, que se extrae con la pregunta ¿qué pretende el emisor con su discurso? O un tips fácil que te di en la clase 2. Eliges un verbo y lo sumas con la tesis que pudiste extraer en el paso número 1. Vamos al paso número 3, la identificación de los recursos lingüísticos. ¿Cuáles? Los que acabamos de revisar en la diapositiva anterior. El cuarto paso, recuerda, era fijarte en los aspectos formales, como la puntuación, el uso de comillas o las exclamaciones. Y finalmente el paso 5, ¿lo recuerdas? Era recolectar toda la evidencia de los pasos anteriores. ¿Te acuerdas o no? Si no, presta atención acá. Vamos a un ejemplo. Si te fijas, acá hay un extracto del discurso que analizamos en la clase número 2 de Joaquín Phoenix, el ganador del premio Oscar por la película El Joker. Acompáñame a leer. Presta atención. Creo que nos hemos desconectado mucho del mundo natural y estamos en un mundo egocéntrico. ¿Sí? Acompáñame entonces. Vamos a recordar el paso a paso, ya de la clase número 2, del método de análisis. Recuerda que estamos trabajando el método de análisis. El tema en este caso es la desconexión del mundo de todos nosotros en realidad. La tesis, o el punto de vista que recuerda que se extrae con la pregunta ¿qué idea defiende el emisor? Es que la desconexión nos ha llevado a un mundo egocéntrico. La intención comunicativa recuerda que es un verbo que demuestre la actitud del emisor más la tesis. En este caso yo elegí el verbo persuadir, porque tal como recuerdas, me imagino ya, en la clase número 2 dijimos que cuando persuadimos lo hacemos a través de nuestros sentimientos y emociones. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? ¿Y por qué elegí el verbo que elegí? Por la palabra creo. ¿Vas recordando, cierto? Muy bien. El tercer paso es identificar los recursos lingüísticos. Acá tenemos modalizador dubitativo y léxico valorativo. Fíjate, la palabra creo. Tenemos un modalizador de duda. Allí el emisor muestra que está dudoso frente a lo que plantea. Y la palabra egocéntrico, que es un adjetivo. Y
en el cual lo que el emisor hace es valorar, decirnos, juzgarnos de que somos egocéntricos. En este caso, el paso 4, recuerda, fijarte en los aspectos formales, acá no aplica, porque como se trata de un extracto, no nos dice demasiado respecto al uso de exclamaciones, puntuación, etc. ¿Bien? ¿Te acuerdas? Ahora sí, todo esto que acabamos de realizar ahora es lo que hicimos durante la clase número 2. Si aún no sabes hacia dónde vamos o te muestras confundido, presta atención por favor a la siguiente diapositiva. ¿Hacia dónde vamos? Me imagino que es la pregunta que te haces, dado que ya hemos tenido 2 clases. Fíjate, en la primera clase aprendiste sobre qué eran los recursos lingüísticos y los identificaste en textos escritos. ¿Sí? ¿Qué hicimos durante la segunda clase? Aprendiste un método de análisis utilizando los recursos lingüísticos. ¿Para qué? Para poder identificar los pensamientos, sentimientos y emociones del emisor. Pero, ¿y qué vamos a hacer en esta clase? Vas a aprender a interpretar esos sentimientos, pensamientos y emociones que pudiste extraer con este método de análisis. Porque en la clase número 2 lo que hiciste fue como tomar el texto y sumergirte en él y sacar los elementos más importantes. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer en esta clase con esos elementos importantes que pudiste sacar del texto? Los vamos a interpretar, ¿ya? Me imagino que ahora te estás haciendo la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que es interpretar? ¿Ya? Al igual que Batman, ¿no? Me imagino claramente en esa actitud. Bien, ¿qué es interpretar? Interpretar, niños, es buscar o implica una búsqueda. ¿Buscar qué, profesora? Elementos presentes en el texto. Ah, estarás pensando, pero profesora, eso ya lo hicimos en la clase número 2, cuando aplicamos el método de análisis y pudimos levantar la evidencia que estaba en el texto. Identificamos el tema, la intención comunicativa, los recursos lingüísticos, etc. Pero en la interpretación se utilizan de manera algo distinta. Fíjate, interpretar implica una búsqueda, entender qué nos dice el texto, comprenderlo, evidenciar o darse cuenta de lo que el emisor me quiere decir, de lo que está sintiendo, de lo que está haciendo con su discurso, ¿sí? Por lo tanto, el emisor le da un significado a los elementos que transmite en su mensaje. Eso lo tienes que tener muy claro. Entonces, ¿qué elementos te van a ayudar a interpretar? Identificar el tipo de texto. ¿Qué texto tengo al frente? ¿Un texto argumentativo? ¿Uno expositivo? ¿Uno narrativo quizá? Muy importante. Si hay uso metafórico o connotativo del lenguaje, es decir, si hay algo más detrás de las líneas, quizá el emisor me quiere decir algo más, no es solo lo que está allí literal. Y el contexto. ¿Qué es el contexto? Es toda aquella información o son todas aquellas palabras que determinan el significado de una situación. ¿Bien? Quiero que tengas claro que interpretar implica comprender y que yo lo comprendo tan bien la información o mensaje que soy capaz de darle un significado, un sentido. ¿Sí? ¿Me vas siguiendo? No te preocupes. Observa, por favor, el siguiente ejemplo. Fíjate muy bien en la siguiente imagen, ¿ya? Mírala. ¿Sabes quién es? Mírala, obsérvala. Me imagino que estás pensando lo siguiente. Profesora, creo que es una mujer. Una mujer que carga una piedra, una roca en este caso. Y pareciera ser una mujer como de otra época, ¿cierto? ¿Sí? Ahora yo te hago la siguiente pregunta. ¿Sabes quién es? Si sabes quién es, entonces puedes hacer una interpretación correcta
de la imagen. Si no sabes quién es, entonces va a ser mucho más dificultoso interpretar. ¿Por qué? Porque lo que tú ves acá no es una mujer, es un hombre. Y es un hombre que es parte de la mitología griega, el cual fue castigado por los dioses por la eternidad para cargar en una pendiente una roca. Por lo tanto, esa roca, al llegar a la cima, se deslizaba hacia abajo una y otra vez por la eternidad. Fíjate, si tú no sabías quién era este personaje, pudiste pensar, bueno, es una mujer de otra época que carga una roca. Esa es toda tu comprensión y significado que le pudiste dar a esta imagen. En cambio, si tienes conocimientos previos, sabías de antemano quién era este personaje, entonces podías saber que no se trataba de una mujer, sino que un hombre, y no cualquiera, sino que Sísifo, un famoso personaje de la mitología griega. ¿Te das cuenta o no lo importante que es interpretar? Porque no nos podemos quedar solo en comprender la información, porque muchas veces detrás de los mensajes que percibimos hay mucho más de lo que piensas, ¿sí? Chicos, el lenguaje no es inofensivo, ¿bien? Vamos a la siguiente imagen. Presta atención acá. Fíjate. ¿Qué ves acá? Un señor que está fíjate, hablando por micrófono y los cables conectan precisamente a una alcantarilla en donde de ese tubo sale una sustancia más bien sucia, ¿cierto? ¿Qué puedes interpretar de eso? ¿Qué significado tiene esta imagen? Ah, profesora, lo que está diciendo el señor allí con su discurso, al parecer, es porquería, ¿cierto? Eso que tú pensaste es interpretar. ¿Te das cuenta o no? Tú interpretas todo el tiempo. No necesitas aprender a hacerlo porque es un proceso que lo haces automático todos los días. Lo que yo te voy a enseñar en esta clase es simplemente a ordenar ese proceso. ¿Sí? ¿Vas captando hacia dónde vamos? Perfecto. Vamos al tercer ejemplo. Fíjate acá. Los buenos tiempos. Señor director, por gordas que estén las vacas, no hay que olvidar que las vacas flacas están siempre al acecho. Isidoro Loy. Presta atención. Yo te dije que tenías que fijarte en 3 elementos para poder interpretar. El primero, el tipo de texto. Ya te fijaste que en el encabezado de la carta dice señor director. Por lo tanto, es una carta al director donde explicitamos nuestras ideas cuando tenemos alguna inquietud. Por lo tanto, es un texto argumentativo, es decir, aquel en donde expresamos nuestra opinión. El segundo elemento que te dije que tenías que poner ojo para interpretar es el uso metafórico o connotativo de las palabras. Fíjate en las vacas. Como ya creo que intuyes, no nos referimos a las vacas que están en el campo, sino que a otra cosa, ¿cierto? Si no te has dado cuenta, estoy segura que ya lo intuyes. Entonces, fíjate. El tercer elemento, el contexto. Es decir, el contexto acá está determinado por el conocimiento previo. Tengo que saber si se refiere a las vacas que están en el campo o a otra información. Te ayudo, presta atención. Acá hay un uso metafórico de las palabras y se requiere conocimiento previo. Tengo que saber que las vacas gordas o las vacas flacas se utiliza como metáfora en economía para referirse cuando hay buenos tiempos económicos de bonanza y mucho dinero o en el caso de las vacas flacas cuando hay tiempos de crisis, como la que vivimos actualmente. ¿Sí? ¿Te fijas o no? Por lo tanto, ¿qué puedo interpretar de este mensaje? Que en realidad el señor Isidoro Loy no está tratando de decirnos que las vacas flacas del campo, gordas, perdón, del campo están allí y las vacas flacas están al acecho como para comérselas. No, sino que en realidad siempre en los buenos tiempos está la crisis al acecho, cerca. ¿Te das cuenta o no? Es decir, necesité de conocimiento previo para poder darle un significado, un sentido a estas palabras. ¿Sí?
No te preocupes. Sigue, por favor, la batiseñal. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Eso que tú aprendiste con los ejemplos anteriores de que interpretar es algo que hacemos constantemente, pero no lo sistematizamos o no lo esquematizamos, bueno, en esta clase vas a aprender a hacerlo paso a paso. Acompáñame. Vamos al paso número 1. Es el mismo paso que utilizábamos en el análisis. Y esto quiero que lo entiendas, por favor. Para aprender a interpretar bien, es necesario aprender a analizar primero. Por lo tanto, si te fijas, estamos como en una especie de escala. La clase 1, identificamos los elementos. En la clase 2, los analizamos, los sacamos a flote, los evidenciamos. Y en esta clase le estamos dando un significado. Entonces, paso 1. Identificar tema e intención comunicativa. ¿Cómo se extrae el tema? Estoy segura, ya te sabes la pregunta clave. ¿De qué se habla? ¿Ya? Y la intención comunicativa, recuerda que es tesis o la idea que defiende el emisor más el verbo que refleja su actitud. ¿Te acuerdas? Se extrae con la pregunta, ¿qué pretende el emisor con su discurso? O el truquito que te di, que es verbo más tesis. Vamos al ejemplo. El mismo discurso que analizaste tú mismo durante la clase número 2. Leo. He estado pensando en algunos de los temas agobiantes que enfrentamos en conjunto y creo que a veces sentimos o nos hacen sentir que defendemos causas diferentes. Pero para mí veo cosas en común. Creo que si hablamos de desigualdad de género, racismo, de LGTB, derechos indígenas, de los animales, estamos hablando de la lucha contra las injusticias. Por lo tanto, ¿el tema cuál es? Muy bien, las injusticias. ¿Y cuál es la idea que defiende el emisor? ¿Te acuerdas o no? Estaba justo al lado del tema. Las causas por las cuales luchamos son manifestaciones contra las injusticias. ¿Te acuerdas que también revisamos los puntos seguidos que le daban fuerza a ese punto de vista? Estoy segura que ya vas recordando. Por lo tanto, fíjate, elegimos el verbo persuadir. ¿Por qué persuadir? Porque la actitud del emisor acá es expresar sus sentimientos y emociones. Fíjate por favor en la palabra sentir. ¿Te das cuenta? Muy bien. Esto es parte de lo que hicimos en la clase número 2. Es el método de análisis. Pero lo que estamos haciendo ahora es interpretar. Interpretar qué es, profesora, ¿se acuerdan o no? Muy bien. Darle un significado o un sentido a lo que estoy escuchando o estoy leyendo. Vamos al paso número 2. Activa tus conocimientos previos acerca del tema. En la interpretación, niños, es muy importante que eches a andar todo lo que sabes del tema cuando escuchas algo o cuando lees un texto. Por lo tanto, vamos al ejemplo que revisamos. Fíjate en lo que destaqué del extracto del discurso de Joaquín Phoenix. Fíjate acá, defendemos causas diferentes. Conocimiento previo, sabemos que mucha gente defiende alguna causa que le parece justa o empatiza con ella, ¿cierto? Eso lo sabemos por conocimiento previo, anterior, por experiencia, ¿sí? Fíjate acá, derechos indígenas. ¿Qué hacen los indígenas? Sabemos que luchan por el reconocimiento de sus derechos, como los mapuches. ¿Bien? Fíjate acá en la palabra racismo. Sabemos por experiencia o por conocimiento previo que el racismo es la discriminación por etnia. Lo mismo, por ejemplo, si hablamos del derecho de los animales. ¿Qué se defiende? Las personas que defienden sus derechos, que no se les maltrate y lo más importante, que no nos comamos a los animales. ¿Sí? Eso lo sabemos por experiencia. Probablemente si tú revisas este texto, puedes decir, profesora, pero yo, por ejemplo, sé muy bien lo de los derechos de los animales o del racismo porque lo experimenté o mi amiga en realidad es una defensora férrea de ellos. Tienes experiencia. Tienes conocimiento previo. ¿Te das cuenta? Muy importante para interpretar.
como en el ejemplo de Sísifo. Si no sabías quién era Sísifo, podrías haber pensado que era una mujer de otra época cargando una piedra. Vamos al tercer paso, identificar el género discursivo. ¿Cómo se hace eso? Simplemente identificar qué tipo de texto es. En este caso, si te fijas, es un texto argumentativo. ¿Y en qué se fijó, profesora, para eso? ¿Es porque le tincó? No, muchachos, les he dicho que todas las palabras no están ahí por casualidad, están medidas, están pensadas previamente. Fíjate acá, la palabra pensando, modalizador, y la palabra creo, modalizador, evidencian, en este caso, que el emisor quiere expresar un punto de vista. Por lo tanto, se trata de un texto argumentativo. ¿Sí? Fíjate, hacemos un recuento. Paso 1, tema y propósito comunicativo. Paso 2, activar conocimientos previos. Paso 3, identificar en este caso el tipo de texto del cual estamos hablando. ¿Sí? Sigamos avanzando. Acá, tal como te decía, estos modalizadores denotan opinión. ¿Te va quedando claro? Si no, tienes la oportunidad de revisar mi clase número 1 y mi clase número 2 en el canal oficial de YouTube de la Ilustre Municipalidad de Copiapó. ¿Sí? ¿Seguimos? Perfecto. Vamos al paso número 4. Lee entre líneas. Haz el máximo de deducciones posible. En palabras simples, muchachos, me imagino que estás pensando como Batman. ¿Cómo se hace eso? Es sacar conclusiones del texto. Y, profe, ¿en qué me tengo que fijar? Tranquilo. Fíjate si el emisor utiliza pronombres, adverbios o expresiones sinónimas para que puedas sacar una conclusión del texto que no esté evidente, no esté claro, no esté literal, y que seas tú el que extraiga esa información nueva. Vamos al ejemplo. Fíjate acá. Acá está la palabra agobiante. Un sinónimo de la palabra agobiante es preocupante, ¿cierto? ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? De que Joaquín Phoenix habla de que hay temas preocupantes. Y todos tenemos alguna cosa, algún tema, alguna situación que nos preocupa, ¿cierto? Bueno, eso Joaquín Phoenix lo utiliza para que nosotros nos sintamos identificados con su discurso. No es casualidad, ¿te das cuenta? Muy bien. Fíjate en el siguiente elemento, nos. Es un pronombre, no es casualidad que él lo utilice, porque de esa forma nos incluye a todos en el tema. Es decir, expresa que el problema de las injusticias es de todos nosotros, no de un grupo de personas. ¿Te vas dando cuenta? Súper bien. Vamos al paso 5. Identifica si existe uso connotativo o metafórico del lenguaje. Más fácil aún, fíjate si hay uso de figuras literarias. Por ejemplo, ¿hay comparaciones? ¿Hay ironías? ¿Alegorías? ¿Quizás metáfora? ¿Vamos a revisar? Fíjate acá. A lo mejor puede ser que tú hayas captado más de alguna figura literaria, pero yo, profesora, solo capté una y te voy a mostrar cuál es. Esta. Temas agobiantes. Personificación. ¿Por qué, profesora? Porque los temas o el tema es, en este caso, un concepto abstracto y le estamos dando una característica humana. Es decir, agobiante, algo agobiante es algo propio de seres animados, no inanimados o abstracto como el concepto tema. ¿Te vas dando cuenta? Finalmente, vamos al paso 6. Me imagino que estás como Batman diciendo, profesora, basta, ¿por qué tantos pasos? ¿Qué voy a hacer con tantos pasos? No te preocupes. Esto suena agobiante, pero una vez que tú los practicas y lo automatizas, vas a interpretar correctamente durante toda tu vida. Y no solo va a ser útil para el lenguaje, sino que también para todo lo que emprendas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos a lo siguiente. Fíjate. Pon ojo en que si el discurso tiene juicios de valor,
como el que acabo de subrayar. He estado pensando en algunos temas agobiantes que enfrentamos en conjunto. Esa es la opinión de él, es su punto de vista. No significa que todos nosotros nos preocupen o nos enfrentemos en conjunto ciertos problemas. ¿Te das cuenta cómo ya estamos interpretando en este paso? Súper bien. Fíjate acá. Fíjate en la intención comunicativa, ya que la pudiste extraer en el paso número 1. ¿Qué es lo que pretende el emisor con su discurso? En este caso, persuadirnos. Por lo tanto, allí ya tienes la actitud del emisor o el tono. ¿Te das cuenta? Generalmente, la intención comunicativa coincide la actitud con el tono del emisor, con la actitud que tiene durante todo su discurso. Y fíjate acá, creo que si hablamos de desigualdad de género, racismo, marca de subjetividad. Creo, hay una opinión allí. ¿Te diste cuenta o no? Una opinión que no necesariamente tú tienes que compartir. ¿Sí? Muy bien. Pero ahora te toca a ti. ¿Bien? Pero vamos a trabajar un texto mucho más breve y yo te voy a ir apoyando con estos pasos porque en mi experiencia como profesora, el interpretar es una tarea profundamente compleja. Es más, no te agobies. Hay personas adultas que aún así interpretan mal. Así que esto es solo práctica. Vamos, con todo. Recordemos los pasos, ¿ya? Una vez más. Paso 1, identificar tema e intención comunicativa para poder interpretar. Paso 2, activa tus conocimientos previos acerca del tema. 3, identifica el género discursivo. 4, haz deducciones. Saca la mayor cantidad de conclusiones. 5, ve si hay uso metafórico de las palabras. Y 6, la actitud del emisor. Un tips, un truco. Generalmente, la actitud del emisor coincide con, en este caso, la intención comunicativa o motivación del emisor. ¿Sí? ¿Estás preparado? Vamos entonces. Fíjate acá, otra carta al director. ¿Bien? Leo. Sígueme, por favor. Los ingleses de Sudamérica. Señor director, al ver los incidentes y destrozos causados por los hinchas ingleses en un partido reciente entre Inglaterra y Rusia, me ha quedado claro por qué nos hacemos llamar los ingleses de Sudamérica. Enzo Boloco. Fíjate, acá, vamos al primer paso, recuerda, el tema. ¿De qué se habla en esta carta al director, niños? Estoy segura que ya tienes el tema, ¿cierto? Veamos si coincidimos. De los destrozos en un partido de fútbol, ¿cierto? ¿Pudiste extraer otro tema? No te preocupes, escríbeme y así podemos contrastar la información. Vamos al siguiente paso. La intención comunicativa, recuerda, se extrae con la pregunta ¿qué pretende el emisor con su discurso? O simplemente identificas la postura y la sumas a la actitud del emisor. ¿Lo tienes? ¿Sí? Cualquiera de los dos datos, si aciertas, estamos súper bien. Si con la actitud o en este caso con el punto de vista. Veamos si llegaste a la intención comunicativa. Persuadir de por qué nos hacemos llamar los ingleses de Sudamérica. Presta atención acá, profesora, pero yo elegí criticar. ¿Por qué persuadir? Porque, fíjate acá, el emisor está simplemente dando su punto de vista. No se apoya de fuentes confiables o argumentos sólidos, ni siquiera cita a algún experto en el tema. ¿Te das cuenta o no? Muy bien. Si tienes dudas respecto a la elección del verbo, puedes volver a la retroalimentación de la clase número 2. ¿Sí? Perfecto. Vamos al siguiente paso. Paso número 2. Los conocimientos previos. Y aquí les quiero contar una infidencia. Resulta ser que cuando estaba haciendo el análisis de este texto, yo activé otro conocimiento previo. Yo dije, bueno, en realidad, generalmente en el fútbol, los partidos se realizan en estadios, hay mucha gente y es caldo de cultivo para que se vuelvan violentos. Y me dijeron, no pues Paula, ¿por qué? Mira, lee bien.
Los ingleses son conocidos porque en el pasado eran violentos y yo, que no sé nada de fútbol, no tenía idea. Entonces, si no me hubiesen dado esa información, incluso yo, profesora, habría interpretado mal este texto. ¿Se dan cuenta la importancia del conocimiento previo? Por lo tanto, hasta los profesores nos equivocamos. Por eso es importante la retroalimentación. Bien, fíjate, conocimiento previo, y este me lo soplaron, no es mío. Los hinchas ingleses son conocidos por tener un pasado violento. ¿Captaste? ¿Conoces más sobre los ingleses o sobre los rusos? Yo de fútbol no sé. Quizás tú me puedes ayudar mucho más. Si activaste otro conocimiento, después me escribes. Súper. Vamos al tercer paso. Identificar el género discursivo. Se trata, muy bien, de una carta al director. ¿Por qué? Por el encabezado de la carta. Por lo tanto, es un texto argumentativo. Vamos al cuarto paso. Deducciones. ¿Sacaste alguna conclusión o no? Recuerda, fíjate si hay algunas palabras que puedas extraer el sinónimo, fíjate en el uso de pronombre, alguna figura literaria, algún mensaje oculto detrás, algo subterráneo que nos quiera decir. ¿Sí? ¿Lo tienes? Vamos entonces a confirmar si coincides conmigo. El emisor se incluye dentro de los chilenos. Pero profesora, ¿cómo llegó a eso? Presta atención. El emisor hace uso del pronombre nos, es decir, él se incluye dentro de los chilenos. Nos está criticando, nos está hablando desde afuera. Muy bien, vamos al quinto paso. Ver si hay uso metafórico o de algún mensaje oculto, un mensaje detrás de las líneas. ¿Lo captaste? ¿Sí? Si no, no te preocupes. Esto, repito, es extremadamente complicado. Hay adultos que ni siquiera lo manejan. Así que si fallas en algún paso, estamos súper bien. No hay problema. ¿Sí? ¿Lo tienes? Vamos entonces. Acá hay una ironía, porque precisamente si nos hacen o nos hacemos llamar los ingleses de Latinoamérica, no es precisamente porque pensemos que nosotros somos violentos, sino que más bien por la elegancia o por el carácter que tienen los ingleses, ¿sí? Por lo tanto, acá lo que hace Enzo Boloco es ironizar. ¿Y qué es lo que es una ironía? Es decir todo lo contrario a lo que realmente pienso. ¿Te diste cuenta? Vamos al sexto paso y final, actitud del emisor. Fíjate, la actitud es irónica, ¿ya? ¿Y por qué irónica, profe, y no persuasiva? Porque fíjate, la ironía que él transmite en estas líneas es tan potente que finalmente determina la actitud que tiene el emisor frente a nosotros los chilenos. ¿Te diste cuenta? Pudiste interpretar el punto de vista del emisor y quizá no te dejaste engañar como otra persona que pensó, oh, es verdad, Enzo Boloco nos está diciendo que somos los ingleses de Latinoamérica o de Sudamérica porque hoy somos quizá elegantes o tenemos el carácter de ellos. No, ya te diste cuenta que en realidad su comentario era bastante desagradable, por decirlo menos. ¿Bien? Perfecto. Lo lograste, muy bien. Si fallaste en un paso, no te preocupes. Esta habilidad es una de las más complejas en comprensión lectora, así que si fallaste en uno o dos pasos o aún no entiendes nada, tranquilo, todo va a estar bien. Entonces, vamos a ir a los posibles errores, porque, como te digo, hay alumnos que demoran un año incluso en aprender este sistema, o este método, así que no te preocupes. Vamos entonces. Si te pasó que no identificaste el género discursivo, no te preocupes. Recuerda que existen distintos géneros discursivos o tipos de texto. Tenemos los narrativos, los expositivos, los descriptivos, los argumentativos, instruccional y dialógico. Si tienes algunas dudas de las características de estos, puedes escribirme o puedes consultarlo también con tu profesora de lenguaje o en tu libro escolar.
Vamos a un segundo error que pudiste cometer. Esto es en base a mi experiencia como profesora, donde mis alumnos se equivocan mucho más en este tipo de pasos. No pude hacer deducciones, profesora, me fue imposible, no pude leer detrás de las líneas. No te preocupes, este es el paso más complicado. ¿Cómo lo resuelvo? Fíjate en posibles palabras que tengan un sinónimo, ya para que tú puedas escarbar en él y sacar algún tipo de conclusión. Si hay uso de pronombres, ¿bien? Y relaciona también las ideas del texto. Por ejemplo, lo que dice al principio lo puedes relacionar con lo que está al final y sacar una nueva conclusión o nueva información del texto. Y un tercer error que te pudo haber pasado, profesora, no identifiqué el tono, no hubo caso, no pude identificar la actitud del emisor. Consejo, debes fijarte en la intención comunicativa. El verbo que elegiste para aquello y que refleja la actitud del emisor generalmente coincide con el tono del texto en su totalidad. ¿Bien? Perfecto. Quiero reiterar por última vez que esta clase es una de las más complejas dentro de comprensión lectora, así que te sugiero que revises la clase número 1, la clase número 2 y la clase número 3 la practiques con tu libro escolar. Recuerda que en la clase anterior te di como sugerencia la página número 14 y 15 de tu texto. Allí hay un texto argumentativo, por lo tanto, puedes aplicar los pasos de análisis de la clase número 2 y aplicar los de interpretación de la clase número 3. Espero que esta clase haya sido de tu utilidad y espero verte en otra ocasión. Cuídate. Muy buenas tardes. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.